David Treviño, que siempre... Ay, ¿cómo odias al PSOE, David? Bueno, vamos a ver. ¿Qué piensas de que Boric y Arévalo se hayan pronunciado entre el 28 y 29 de julio sobre Venezuela y Sánchez, Pedro Sánchez, presidente de gobierno, legítimamente electo de España, tardase una semana a través de un comunicado conjunto? Me parece que está bien. Mira, Boric y Arévalo no tienen a quién responderle. Pedro Sánchez es el presidente de un país que pertenece a una organización supranacional que es la Unión Europea. La Unión Europea trata de actuar conjuntamente en todos los casos. Y fue la Unión Europea la que emitió una posición con la cual están de acuerdo los 27 países que conforman la Unión. ¿Por qué personalizarlo en Sánchez? ¿Por qué no dices Macron? ¿Por qué no dices Scholz? ¿Por qué no dices Meloni? Porque hay que pegarle a Sánchez. Entonces, era alucinante. Yo lo veía, vi los titulares ayer y me dejaban absolutamente enloquecido. Deja ver si lo encuentro en Twitter. Porque de verdad me llegó a resultar muy inquietante lo que estaba pasando. A ver, un segundo. Lo vamos a buscar aquí en mi... que decía, por supuesto, un periódico de la derechuza española, que está cada día más repelente, porque cada día están peor, cada día les pasan más cosas, los pobres los encuentran cada vez más casos de corrupción, y los casos de corrupción de los que ha acusado a la esposa del presidente de gobierno, pues resulta que no son ciertos, y entonces pues les va muy mal, ¿no? O sea, realmente debe ser muy triste ser de la derecha partidista de España actualmente, y hay muchos que se están haciendo a un lado, la verdad. Hay muchos que están haciendo a un lado. No lo encuentro y no voy a dedicarle demasiado tiempo, pero sí me llamaba mucho la atención esto de que acusaran a Sánchez de que decía que Sánchez no reconoce el triunfo del perdón, no se me fue el nombre, del opositor, del candidato opositor. Sánchez no reconoce. Dice, no, Sánchez no reconoció el triunfo de Maduro. Y junto con la Unión Europea ha emitido un comunicado en el cual se establecen las bases para determinar qué posición se va a tomar. Pero se personaliza en Sánchez porque tenemos un montón de gente, y entre ellos creo que cuenta claramente David, que detestan espectacularmente al Partido Socialista, y entonces todo lo que haga alguien mal, si está el Partido Socialista inmiscuido, le van a dar, ¿no? Me llama mucho la atención, me parece muy extraño, pero esa es la historia. La posición de España es la posición de la Unión Europea, y es la misma posición, curiosamente, que yo he expresado aquí durante ya 2 semanas. Todo parece indicar que hay un fraude. Queremos tener la certeza plena del fraude para embarrárselo a aquellos que están proclamando el triunfo de Maduro, incluidos aquí en España, la gente de Podemos, Irene Montero y todo este cascajo humano, porque con lo que tenemos hasta ahora no basta. Y la convicción absoluta tampoco basta. Entonces yo creo que la posición de la Unión Europea es la correcta, y por supuesto siento que España tiene que asumir la posición de la Unión Europea, porque si no tendríamos un problema muy, muy grave. Entonces dejemos de personalizar en Sánchez, no sufran tanto a Sánchez, hombre.